¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Preguntas y Respuestas aquí en Madridismo al Día TV, donde, fácil y sencillo, respondemos a vuestras preguntas. Así que, como siempre digo, aunque tarde más en hacer la sección a veces, que se me pire la cabeza, pues tú puedes dejarme tu pregunta, porque yo siempre te voy a responder encantado de la vida a la pregunta que me hagas, del Real Madrid, del deporte, de la vida, de lo que sea. Aquí nos conocemos un poquito más, ¿vale? Así que sin más dilación, sin enrollarme más, vamos con el preguntas y respuestas de esta semana. Comenzamos hablando de la pregunta de Ferrubio. Buenas tardes, Ferrubio, amigo mío, ¿cómo vas? El Madrid suele fichar a los que destacan en mundiales, como fue el caso de Kroos, Navas, tal. No descarto que en el mercado de invierno llegue alguna sorpresa. Bueno, yo tampoco lo puedo descartar ahora mismo, en agosto, pero es verdad que el problema siempre tras el Mundial se suelen inflar mucho los precios. Ya de por sí, la Premier, por ejemplo, o PSG, inflan mucho los precios de los jugadores, distintos equipos y sobre todo los clubes estado. O sea que yo no termino de ver claro que el Madrid vaya a pensar previamente en ir tras el Mundial. Quizá, si no hacen los deberes en verano, tras el Mundial tengan que hacerlos, pero no por pensarlo de manera premeditada. Vamos ahora con Leigh, amigo mío, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué opinas de las declaraciones de Jay Moran diciendo que podría ganarle fácilmente a Michael Jordan de los 90? Bueno, pues me parece pues absolutamente una sobrada de un tío que tiene una actitud un tanto sobrada y que pues lógicamente no ha visto de cerca jugar a Michael Jordan, es muy joven y bueno, pues me parece incluso hasta, no me parece irreverente sino irrespetuoso. Yo creo que Michael Jordan ganaría a Jay Moran porque Michael Jordan ha sido el mejor jugador de la historia del baloncesto y tenía unas condiciones físicas que actualmente le servirían para seguir siendo dominador. O sea, era dominador en la época físicamente, pero porque tenía unas condiciones bárbaras, así como de talento natural, y en cuanto al lanzamiento lo fue mejorando, y bueno, yo creo que a Jay Moran se lo comería, sinceramente. Me puedo equivocar. Aunque Jay Moran es una barbaridad, de los mejores jugadores de la NBA. Muy bien, vamos. ¿Cuál es el fichaje de básquet que más te ilusiona de los oficiales? Musa Sonia, Chacho Cornelier, tal. No metemos al Facu, que parece complicado de momento, efectivamente. Bueno, me voy a quedar con uno. Hay dos que estarían ahí, pues, ten con ten, compitiendo. Serían Mario Hezonja y Zanan Musa. Si me tengo que quedar con uno por muy poco, y he tenido muchas dudas en estos tiempos, me voy a quedar con Zanan Musa por un poquito y por una razón. Porque Zanan Musa es más joven, creo que tiene más proyección incluso que Mario Hezonja. Creo que tiene un techo incluso un poquito más alto. Y es un jugador que le he visto en ACB dar unas prestaciones absolutamente dominantes. Mario Hezonja es buenísimo también en lo suyo, pero creo que Zanan Musa va a aportar cosas más completas incluso que el croata. Así que por un poquito me quedo con el bosnio. Vamos con más, en este caso de Mugen, que ha hecho una off-topic, pregunta off-topic, como siempre, de nuestro miembro del canal. ¿Cuál es tu pronóstico para la selección de básquet en la Euro? ¿Crees que habrá cambios de seleccionador tras la Euro? Pues yo pienso que puede haber cambio tras este Eurobásquet, en un periodo de cambios, de regeneración. No lo descartaría. Mi pronóstico para la selección española son cuartos de final. Creo que ese es el objetivo realista. Luego, a partir de ahí, intentar obtener un tercer, cuarto puesto, pues ya sería la leche, con el equipo que vamos a llevar, presumiblemente. Al final vamos a ver quiénes quedan, pero con lo que hay y con lo que mejor que podemos dar, creo que por ahí. Cuartos de final es el objetivo realista. ¿Y crees que podría ser Lasso nuevo seleccionador? Perfectísimamente, es capaz, y si la salud se lo permite y tiene ganas de entrenar a la selección, es uno de los mejores entrenadores nacionales y me parecería una muy buena opción, con experiencia al más alto nivel y un conocedor de nuestro básquet. O sea que a mí me parece perfecto, un tío respetado por todo el mundo. Más cosas. Edwin Vázquez nos dice respecto al tema de las entradas para la Supercopa. A ver, chicos, esto es fácil. Muy sencillo. Es cierto. Las entradas son 8.000 para los aficionados del Eintracht, 1.500 para los del Real Madrid. Esto básicamente porque la gente del Real Madrid no ha solicitado muchas entradas, para ser sinceros. Es lo que hay. O sea que sí, va a ser un punto a tener en cuenta porque vamos a ser casi visitantes en el partido en Helsinki. Alfredo, gracias por contestar la pregunta Paco Caro y Lalo Alzueta, esto de la anterior preguntas y respuestas. Para la próxima, ¿qué secciones aparte de fútbol y básquet crearías en el Real Madrid? Pues mira, esto va a ser muy rápido y te voy a responder ninguna. Creo que vamos ya muy bien de secciones y crear muchas secciones es un problema. Que se lo digan al Barcelona, que tiene ahí dinero a fondo absolutamente en modo de agujero negro y por ahí se pierde bastante pasta. Yo creo que 3 secciones está bastante bien, más todo lo que también es la cantera en todas las secciones.
Antonio Jesús Alés, ¿qué pasa, amigo? Muy buenas. Hola, Quique, ¿crees que Ancelotti jugará con el mismo once inicial el día de la Supercopa de Europa que 4 días más tarde en el debut liguero ante el Almería? No, creo que habrá 2 o 3 permutas con respecto a la Supercopa. Francisco Pontes Velasco, ¿qué pasa? Ahora que es época de Tour, 3 ciclistas top, Froome, Indurain y Lance Armstrong. ¿Con quién te quedas? Hombre, con Lance Armstrong no, porque ha sido una mentira, evidentemente. Pantani era súper divertido, efectivamente. Yo, pues por ejemplo, a mí me gustaba en su momento Lano, en una época donde empecé a seguir, cuando llevaban esto también con Indurain, también en Atlanta, pero obviamente si me tengo que quedar con uno, tirando de patria, es con Indurain. Sin ser un experto, me quedo con Indurain. José Anduain, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo vas? Para el siguiente preguntas y respuestas, ¿crees que el Madrid ha rechazado a Kyle Guy por su poca altura? Pues no, yo creo que al final es que no hemos ido a por él sin más, no hemos buscado un sustituto de Carroll, como tampoco hicimos la temporada anterior. No creo que sea por un tema de altura, la verdad. Enrique Sabater, hola Kike, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué el Madrid femenino no acomete fichajes como el de Vicky López? Luego esto lo extrapolas a las distintas secciones, interesante pregunta. Bueno, yo creo que te voy a dar mi respuesta general al Real Madrid, apuesta cantera, inversión, jugadores de nivel cantera, o que puedan ser prospectos interesantes de canteranos o jugadores jóvenes. Yo creo que en básquet tenemos una cantera que siempre compite en Europa, grandísimos jugadores, algunos han estado en el primer equipo, caso de Usman Garuba, Luka Doncic, Santi Justa, Dani Díez, podríamos decir más ejemplos. Unos han triunfado, otros tienen más talento, otros más. Bueno, lo normal que suele ocurrir en estos casos. Al final no cualquiera puede competir en los primeros equipos. En el femenino creo que hemos invertido para intentar llegar a la Reto, a la segunda división. Creo que hemos fichado jugadoras nacionales jóvenes de mucho nivel. Creo que por ahí tenemos perlas interesantes. Y en el fútbol masculino es verdad que estamos llevando a cabo una política de mantener los derechos federativos formativos, los federativos en este caso, perdón, para hacer una recompra futura con jugadores que pertenezcan ten con ten al 50% en otro club y que puedan competir, madurar y jugar minutos que a lo mejor en el Real Madrid no tendrían. El Madrid económicamente va bastante bien y creo que prefieren pensar en, venga, pues con Miguel Gutiérrez, La Tasa, Sergio Arribas y tal, los vendemos, pero mantenemos sus derechos y preferimos pagar en el futuro 15 o 20 millones con jugadores ya hechos en otros equipos. Porque, por ejemplo, ahora Ancelotti no está apostando por ellos. Entonces, a mí me gustaría que se apostara más, en el caso del primer equipo masculino. Pero creo que tampoco es tan terrible como lo estamos haciendo y no tenemos que envidiar ahora mismo nada al Barcelona. Daniel Madrid. Si el Madrid de básquet pierde de 30 puntos con el Barcelona en la Supercopa, ¿tenemos que pensar en fichar a Lasso? No, creo que puedes tener un mal partido y ya está, y no por eso pensar en fichar a Lasso. Hacer ese tipo de cambio solo por un partido malo, aunque sea frente al Barça, y en Supercopa, pues a los hechos nos remitimos. Se confió mucho tiempo en Pablo Lasso cuando las cosas fueron mal y se hizo bien. Yo creo que hay que confiar en lo que tienes y luego, pues oye, pues en un momento determinado sí que tomar las decisiones. Pero entiendo que todos nos podamos calentar en un momento dado. Fran Pontes, ¿con quién te quedas como jugador? ¿Con Zidane o con Modric? Con Zidane, a nivel de elegancia, talento innato, Zidane. Modric en cuanto a rendimiento creo que ha tenido más rendimiento que Zinedine Zidane, un poco más. Y lo que ha conseguido él con Croacia creo que tiene más mérito incluso que lo de Zidane con Francia. Por ahí tiro. Aunque es muy difícil, quedarse con uno, pero por ahí tiro. Y ahí vamos con la pregunta del titular, respecto a si me gustaría trabajar para el departamento de comunicación del Real Madrid, que nos la hace nuestro buen amigo desde México, Madridismo Duro. Cuenta que os recomiendo 100% seguir con toda la actualidad del Real Madrid. Bien, bueno, pues sinceramente no es algo que me haya puesto a valorar. Nunca he tenido muchas ganas de trabajar en el Real Madrid, ni como tertuliano, ni como periodista, ni en comunicación. Tampoco ha surgido la oportunidad, pero no es algo que a nivel profesional haya valorado en exceso, ni como un salto, ni nada por el estilo. Yo realmente ahora estoy en algo que me gusta, soy mi propio jefe junto a mi pareja y prefiero invertir mi tiempo en un proyecto que me ilusione muchísimo como Madridismo al Día, que trabajar a lo mejor en el club y poder estar encorsetado en distintos aspectos y no poder trabajar todo lo libre que a mí me gustaría, ¿vale? Entonces, por ahí tiro un poquito la respuesta, que me parece súper buena, de Madridismo Duro. Y vamos con las dos últimas preguntas. Julio Gómez nos dice, espera, me pica el ojo, ¿cómo puede el Barça con la deuda que tiene haber conseguido una financiación de 1.500 millones para la reforma de su estadio? Pues porque el Barcelona tiene muchísimos contactos a nivel político también, como gran club que es, y tiene las posibilidades de obtener créditos y préstamos de X entidad bancaria o X personas. Yo creo que eso está bastante clarinete, Julio. Y luego Francisco, por último, buenas, Kike, en esta pregunta
Es un poco dada. ¿Qué te gustaría hacer si volvieras a nacer? Pues si volviera a nacer haría probablemente lo mismo, pero con matices. Y si te diría que de joven he sido muy mal estudiante, así que me gustaría en otra vida pues haber sido un mejor estudiante, me hubiera molado. Y a lo mejor, como me ha encantado el fútbol, he jugado al fútbol sala mucho tiempo, pues poder haber triunfado en el fútbol, ¿no? Haber sido futbolista. Me hubiera encantado, creo que es algo precioso. Y haber sido futbolista profesional, al más alto nivel o no, pero futbolista profesional, creo que es algo súper chulo y que me hubiera encantado. O sea que eso es lo que te puedo decir si vuelvo a nacer y vuelvo a ser Quique Recio en otra vida. En fin, chicos, ahí tenéis el preguntas y respuestas. Y como siempre, si no me habéis preguntado, como os he dicho al principio, no quiero ser pesado, pero si me queréis dejar una preguntita, aquí abajo en el cajón de comentarios, deja tu pregunta. Y nos vemos en el próximo Preguntas y Respuestas. ¡Chao, chao!